Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Andrea Delgado Pinilla y pertenezco al Cauchi Quinquira de la licenciatura en Biología. Estamos viendo lo que es la materia genética y biotecnología de cuarto semestre. En este video vamos a hablar lo que es el ciclo celular, división celular, la mitosis y la meiosis. Bueno, para entender entonces el ciclo celular se entiende como una secuencia repetitiva de crecimiento, replicación de ADN y a su vez también de división celular. Es decir, que de una célula se pueden obtener billones de células para el cuerpo humano, en este caso. También se entiende que es un conjunto ordenado de etapas donde la célula eucariota se divide y las células hijas resultantes también se dividen y así seguir pues un ciclo celular. Cuando una célula se divide, esta aumenta su tamaño, duplica los organelos y replica su ADN y también en este caso pues duplica lo que son los cromosomas. La división celular se da en los genes más que todo porque allí indican a las células que se dividen cuando es el momento adecuado para hacer esta división y el ciclo celular. Algunas células cuando alcanzan su vida adulta, como las de la piel o las de la sangre, continúan en división constante en el cuerpo humano. Volviendo a la parte de lo que es el ciclo celular, este tiene dos periodos. Uno es la interfase, que tiene 3 etapas, y la etapa mitótica, que es donde se presenta la mitosis y la citocinesis. Entrando en lo que es la interfase, es aquí donde donde se da la replicación del ADN y la duplicación de los cromosomas para así poder pasar a la mitosis. En la interfase, pues las células realizan sus funciones según la ubicación en el organismo. Pues las que no completan, pues ya que se dan en la interfase 3 fases, hay una etapa que se llama la G0 y aquí es donde entran las células que no completan el ciclo como tal. Entonces en la etapa G1 o fase G1 es también llamada de crecimiento porque después de la división la célula hace cierto reposo y se recupera para luego pues aumentar su tamaño, duplicar sus organelos como las mitocondrias y los ribosomas y almacena materiales que los usará pues para después en la síntesis de ADN, perdón. Luego la célula pasa a la etapa o fase S, que es aquí donde se da la síntesis o replicación del ADN. Al principio, pues cada cromosoma está compuesto por un ADN de doble hélice y luego de replicarlo, cada cromosoma se compone de dos moléculas idénticas de ADN. Ahí pues la replicó, las dos también con doble hélice. En la etapa de S, pues ya que es la replicación del ADN, también ocurre la apoptosis, la mal llamada explosión de la célula, porque si el ADN está dañado y no hay manera de reconstruir, de repararlo, la célula simplemente se hace su autodestrucción. Luego aquí pasamos a la etapa G2, entonces aquí la célula ya pues sigue en crecimiento, sintetiza proteínas para ayudar a la división celular y pues realiza sus preparativos finales para poder pasar a esta. Luego pasamos a la etapa mitótica, que aquí es donde se da la mitosis y la citocinesis. En la mitosis, bueno, citocinesis se entiende que es la división del citoplasma y la mitosis que es la división nuclear o celular de la célula. La mitosis tiene 5 etapas, que son la profase, la prometafase, metafase, anafase y la telofase. En la profase, pues se duplican los centrosomas, y los centrosomas se entiende que son los microtúbulos centrales que organizan las células. O sea, les da también, las organiza para poder hacer la división. Luego de eso, pues se condensa la cromatina. Aquí ya empieza a desaparecer el nucleolo porque ya pues obviamente los cromosomas tienen que salir para hacer la unión y poder pues hacer la división. Se apartan los centrosomas en este caso y pues se forma el uso cromático que es el que se va hacia cada polo. Luego de esto pasamos a la prometafase, que aquí el cinetocoro unida a una fibra del uso, pues lo que explicábamos ahorita, se forma como unas fibras así delgaditas a lo largo de la célula y cada una se dirige hacia un polo. Y allí pues se empiezan a alinear los centrómeros. En la metafase pues ya se alinean completamente los centrómeros de los cromosomas de la célula, totalmente en el centro. Y bueno, las fibras del uso pues provienen ya de cada lado de un uso.
En la anafase, las cromátidas hermanas ya se separan, es decir, los cromosomas se dividen. Cada polo recibe el mismo número y la misma clase de cromosomas de la célula madre. En la telofase, las células hijas se forman a medida que las envolturas nucleares en nucleolo vuelven a reaparecer. Obviamente, pues como ya cada parte del uso tiene sus de los polos, tiene sus cromosomas, entonces vuelve a reaparecer el nucleolo que los protege. Aquí pues ya el uso desaparece y los cromosomas se convierten en cromatina distinta, pero siguen siendo la misma réplica y de la misma estructura de la madre. Después de eso, pasamos a la meiosis. En la meiosis pues se requieren dos divisiones nucleares, que está la meiosis 1 y la meiosis 2. Son muy similares los procesos que tiene la mitosis y la meiosis, solo hay una pequeña diferencia, que la mitosis se utiliza más para reconstrucción de tejidos y células del organismo, mientras la meiosis pues ya va un poco más hacia la parte de reproducción sexual, animales y de plantas. Bueno, en la meiosis 1, entonces está la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1, ya los cromosomas duplicados, en estos cromosomas ocurre una sinapsis de cromosomas homólogos, es decir, de cromosomas parecidos. Y aquí pues ya se empiezan a aparear y ocurre el entrecruzamiento de los cromosomas. Luego de esto pasamos a la metafase 1, donde los cromosomas pares homólogos se alinean independientemente. Entonces ya empieza a haber la alineación dentro de la célula para hacer la división. En la anafase 1 ya los cromosomas homólogos se separan y se van hacia y los duplicados también se separan y se van hacia los polos para poder hacer la división. En la telofase 1 los núcleos se vuelven haploides, es decir, uno de cada uno. Y las células hijas tienen un cromosoma par de cada par homólogo, es decir, uno de cada uno. Después de esto ocurre la meiosis 2. Entonces aquí en la profase 2, las células tienen un cromosoma de cada par y la envoltura nuclear también se fragmenta. En la metafase 2, los cromosomas ya se empiezan a alinear en el centro de la célula. En la anafase 2, las cromátidas hermanas, es decir, cada parte donde ya se van a dividir, se separan, aquí ya se separan y se convierten en cromosomas, esos cromosomas hermanos se dividen hacia cada uno de los polos. Y en la telofase 2 resultan 4 células hijas haploides, que no son genéticamente idénticas. Entonces, es decir, que ya aquí es donde ingresa o entra a formar parte de lo que es la reproducción sexual de animal o de plantas. Entonces, en este caso se puede decir que, retomando, la meiosis ocurre más que todo en cualquier ciclo de vida que implique reproducción sexual. Una de las más conocidas pues es la de los seres humanos, que se conoce como la espermatogénesis y la ovogénesis. En la espermatogénesis se producen 4 espermatozoides, así como pasaba aquí con la meiosis 2, mientras en la ovogénesis solo se produce un óvulo, que sirve pues para fecundar. Entonces pues aquí cuando se fecunda ese óvulo, con la parte de la espermatogénesis, se fecunda el cigoto, y el cigoto sí ya es diploide, es decir, que tiene la combinación del esperma y del óvulo en este caso. Así también la mitosis pues también participa, volviendo a tomar, en el crecimiento y reparación de los tejidos del organismo como tal. Entonces pues esto es como una breve explicación de lo que es la división celular, todo lo que tiene que ver con la parte genética de las células de los seres humanos, de los seres vivos, de los organismos. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.